Pues si te parece, mi querido Alberto, pues vamos entrando ya a la mesa con las queridas nerds, que entiendo que ya están por ahí. Así que vámosle dando la entrada y la bienvenida a nuestras queridas nerds, Elisa Godínez, Renata Turrent, Ingrid Turguelles, que se están incorporando en estos momentos a esta mesa política que tenemos los martes con ya está ahí Renata, ahí se ve también Ingrid, ya se asomó Elisa también. Chicas, muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, queridos compañeras y a todo el auditorio. Y qué gusto escuchar a Ángel Valderas. Mucha claridad y es un gran tema. Ojalá que podamos debatir porque se utiliza mucho la presunta violencia política de género, lo ponía en el chat ahorita, para golpeteo político y eso le hace daño a las mujeres también. O sea, obviamente a compañeros como Ángel, valiosísimos, pero también a las mujeres que sí viven violencia política. Es un gran tema. Perdón, ya me metía. No, no, pero fíjate, sí nos sorprendió ahorita a Alberto y a mí porque pensamos que pues todavía tenía posibilidades porque parece ser que sería un personaje interesante como candidato para contender la gobernatura de Querétaro y pues ya nos confirmó que no hay manera de que pueda hacerlo. Así es el golpeteo ahí dentro de Morena, mi querida Renata, con todo respeto, digo con todo respeto. No, 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 adelante, adelante. Bienvenidas, doctora Elisa Godínez, Ingrid, Renata, qué bueno que andan. Buenos días. Pues buenos días, queridas. Pues si les parece, vamos entrando en materia con los temas que nos ocupan. Y pues mi querida Renata Turrent, vamos entrando en materia a propósito pues de la inflación mundial provocada en gran parte por la guerra ahí que hay en Ucrania, entre Ucrania y Rusia y todo el involucramiento que ha tenido la OTAN y los Estados Unidos en este sentido. Pero vaya que sigue golpeando durísimo, durísimo en todo el mundo. Europa y América Latina, pues se empiezan a ver manifestaciones y protestas importantes y además está permitiendo ver, Renata, pues cuál es el manejo que está teniendo cada país para enfrentar la inflación, pues que los está apretando de muchas maneras. Hay casos, ayer entrevistábamos a Fernando Buenabad, como que está viviendo en Argentina, y pues sí, con una inflación ahí de un 56%, te puedes imaginar, pues está a una situación muy, muy precaria el presidente Alberto Fernández. ¿Qué decir de esta inflación y el manejo que están teniendo los distintos países, Renata? Sí, totalmente. Bueno, a mí me gustaría empezar hablando un poco sobre qué ha traído la inflación en el mundo y ya después entrar muy brevemente al tema específico de qué se está haciendo en cada país, en específico el caso mexicano, que es el que mejor conozco. Pero nos pareció muy interesante cuando estábamos platicando entre todos nosotros cinco el tema de esta mesa de hoy, las protestas masivas que ha habido en otros países, ¿no? En específico hay muy fuertes en Bulgaria, en Alemania, en Holanda, en Francia y en Italia, ¿no? Así como las más grandes. A mí me pareció muy curioso ver la falta de atención que los medios masivos de comunicación, en específico los medios internacionales o los medios que tienen presencia a nivel internacional, el New York Times, The Guardian, etcétera, la falta de atención o la falta de cobertura que le han dado a estas protestas a lo largo del mundo. O sea, me imagino si esto estuviera sucediendo en Cuba, en Venezuela, en Rusia, en países con los que tienen animadversión, pues estarían encima de haciendo coberturas diarias de qué está pasando y entrevistando a la gente que protesta, etcétera. Sin embargo, si te metes a ver estos grandes periódicos o estos grandes medios de comunicación, no ves una cobertura, híjole, casi en lo absoluto. Yo me estaba metiendo justamente a buscar en estos medios para ver qué encontraba y fíjense qué interesante, veía yo del 14 de julio, o sea, del jueves pasado, creo que sí fue jueves el 14, el New York Times, por ejemplo, tiene este podcast que la verdad es muy bueno, yo lo escucho porque hacen un muy buen trabajo en resumir las noticias de Estados Unidos y luego al final un poco de todos lados, en media hora, ¿no? Se llama el Daily del New York Times.
y lo escucho desde hace muchísimos años, pero justamente me metí a revisar para atrás a ver si habían hecho alguna cobertura al respecto, ¿no? Por lo menos en esa versión breve, en esa parte breve al final donde dan las noticias generales del mundo. Nada. Sin embargo, sí hablaron de las protestas que hay en Sri Lanka, ahí en Asia, donde la gente incluso entró a la casa del presidente y las protestas por lo mismo, ¿no? Por la alza de precios. Entonces la gente los protestantes entraron, los protestantes no se dice, la gente que protestaba entró a la... es una religión. La gente que yo sí ya vi mis compañeras las hice reír. ¿Cómo se llama? Entraron a la casa del presidente, a la casa presidencial, y están durmiendo en su cama, se están bañando en la alberca. Sin duda es un caso interesante de análisis, pero lo que me parece curioso es que cuando están analizando este caso, pues no conecten, por lo menos, repito, en ese pedacito donde dan las noticias del mundo, con el resto de las protestas a lo largo del mundo, ¿no? En específico en Europa, donde incluso en Italia también están entrando al Parlamento. En Francia hay protestas muy fuertes, ¿no? Y que ni siquiera se mencionan. Entonces esto para mí es muy sintomático de cómo funcionan los grandes medios de comunicación haciendo tal cual propaganda para proteger los intereses y las ideologías de los países con los que coinciden y no así con los países que tienen animadversión. El caso de Estados Unidos, que ya lo platicamos la semana pasada, que si bien no hay protestas masivas ni mucho menos, pero sí la aprobación de Biden va en caída libre y definitivamente está vinculado con el manejo de la inflación. Y esto definitivamente, como bien decías Ernesto, nos lleva a hablar de el manejo de la inflación y de la crisis, no solamente en estos países, sino por supuesto en el nuestro. Y hoy decía el presidente de la mañanera algo que tampoco ha sido muy analizado por los economistas en medios de comunicación, y es que esta crisis ya venía anunciándose desde hace varios meses, incluso años. El COVID y la guerra en Ucrania aceleraron esta crisis, pero ya se venían planteando los escenarios económicos para que eventualmente llegáramos a una crisis, no sé si de esta envergadura, pero definitivamente una crisis a nivel mundial, ¿no? Entonces, en México, el presidente lleva muchísima ventaja, por lo menos en el tema energético, porque desde que entró tiene muy claro que una crisis de este tipo, o cualquier crisis que venga desde el exterior, pues sube los precios de los energéticos, en específico de la gasolina, y eso genera muchísima inestabilidad social, como lo hemos visto en todos estos países. Entonces, la estrategia del presidente, pues por supuesto fue construir autosuficiencia y ahora pues el subsidio a las gasolinas. Esto aunado a el plan de carestía para los precios de los alimentos más consumidos en nuestro país, que hay que decirlo, es temporal y tendremos que ver qué sigue, porque claramente la guerra ni va a ser temporal, ni mucho menos de inflación. Entonces, ¿qué va a ser lo que le sigue a este plan de carestía cuando deje de funcionar? Porque se dijo desde un principio, esto es algo que a lo mucho dura 6 meses, pero que por supuesto cualquiera que sea el plan que continúe el presidente para mitigar la subida de precios, pues viene acompañada de este gran plan de regresar a tener autosuficiencia alimentaria, que dicho sea de paso, México tenía autosuficiencia antes del Tratado de Libre Comercio de los 90, ¿no? Y bueno, por supuesto que los programas sociales han aminorado el golpe tan fuerte de esta crisis, y eso creo, esas 3 grandes ejes explica un poco por qué en México no tenemos esta situación. Ahí yo había mandado una gráfica nada más como para dar este contexto de cómo están las inflaciones en estos países, ahí la pueden ver, y pues como están divididas, ¿no? Déjenme la abro yo también para poderle dar zoom porque soy un poco ciega, pero pueden ver en azul está la inflación por energía, en Francia, en Reino Unido, en Italia, en Canadá, en Alemania y en Estados Unidos. La azul es energía, la roja es comida. Digo, esto es marzo, ¿no? Esto ya es viejo, esto debe de haber cambiado muchísimo. Probablemente creció el azul y el rojo. Y por lo menos sabemos el dato de Estados Unidos el más reciente, nos dice que en vez de este 8.6 que se tenía estimado,
ya está por arriba de 9, está en 9.1. Entonces, bueno, pues nada más dar un contexto internacional para ponernos un poco a ver lo que está pasando en el mundo y que en México se ha controlado relativamente bien, por lo menos no estamos a niveles de 9 como en Estados Unidos, ¿no? En realidad, México no era autosuficiente en materia alimentaria antes del TLC. Ah, ¿nos mintieron? A ver. No, o sea, nada más recordar que había una agricultura de autoconsumo extendidísima, donde la producción y por el tipo de cultivos y la forma de hacerlo, de la famosa roza y quema, pues ya había erosionado una buena cantidad de tierra, sí. Y había así una producción muy, muy grande de ciertas productos en ciertas zonas del país, pero el resto de México no se podría decir. De hecho, con el TLC tampoco hubo una gran mejoría. No es que fuera la panacea, ni mucho menos. Se intensificó el cultivo de algunos otros productos que sí se convirtieron con muchísimo superávit. El caso del maíz, por ejemplo, blanco, que antes no era tan extensivo como el caso de México, y se permitió el ingreso de otros. El tema ahí es mucho más profundo y no tiene que ver con esta mesa. Fue el cambio de hábito alimenticio por decreto que se estableció a partir de ciertas medidas para favorecer el acuerdo comercial y que cambió la dieta de los mexicanos, básicamente. O sea, volvimos dependientes de otros alimentos y parecía que había una mejoría, pero en realidad en términos nutricionales no hubo una gran mejoría. La epidemia que tenemos de obesidad tiene que ver ahí con decisiones, que yo he comentado mucho esa anécdota y con esto cierro. Perdón, doctora Alicia Godínez, le quería hacer una pregunta a usted, pero yo recuerdo muy bien cómo por la decisión de Carlos Salinas de Gortari para favorecer al consuegro de su papá, el dueño de Maseca y de ahora Banorte, la familia González, se determinó un decreto por la SECOFI de prohibir la venta de tortillas elaboradas a base de nixtamal y obligar a la venta de las tortillas hechas con harina de maíz. Y la única empresa que la producía era del consuegro de Raúl Salinas Lozano. Y eso nos cambió la dieta a los mexicanos de una forma impresionante, y esa y otras, pero bueno, perdón. Sí, pues hasta se ve, perdóname, se ve como la gráfica de cuando, muchas gracias por la explicación y por la aclaración, querido Alberto, pero se ve como la obesidad y los problemas de salud más graves empiezan a subir instantáneamente cuando entra el TLC y cambia la alimentación, como bien dices, perdón, y gracias por la aclaración, querido. Esto fue ya más evidente en el TLC por los otros productos, pero ya venía desde antes. Ese decreto de Raúl Salinas, de Carlos Salinas de Gortari, fue en el 89, según recuerdo. Pero bueno, ya, es otro tema. Doctora Elisa Godínez, tenemos ahora en términos de inflación, el lugar común dice es una crisis de modelo, pero yo lo he escuchado hace mucho tiempo. ¿Cuándo se va a morir este modelo económico que impera en el mundo? ¿De veras va a morir? ¿De veras va a cambiar? ¿O vamos hacia dónde? ¿Cuál es su evaluación de esto que vemos ahora mismo, doctora? Su micrófono, doctora. No se está escuchando, les parece, la doctora Elisa Godínez. Ernesto tampoco se está escuchando, ¿o será que yo soy el que no me escucha? No. ¿Ya? No, sí, ahí te escuchas ya, sí. Disculpen la molestia, pero es que no sé qué estaba pasando con el micrófono. Perdón. Híjole, pues qué gran pregunta, mi querido Alberto. Yo creo que, como bien dices, pues nos han dicho mucho de que ya se agotó, pero sigue ahí, ¿no? Ahora, lo que es un hecho es que, bueno, al menos yo, una de las lecturas y de lo que pensaba hablar aquí un poquito, es el hecho de que, por lo pronto, no sé si el modelo vaya a dar para mucho más, pero lo que es un hecho es que Europa y, digamos, Occidente en general está metido en una crisis bastante importante. Lo que estamos viendo ahora es una muestra de ello, ahorita voy a ahondar más en esto, pero el mundo unipolar que nos vendieron posterior a la caída del muro de Berlín y todo esto, el fin de la historia, hace ya más de 30 años y demás, pues es claro que en este momento no es tal, ¿no? O sea, el mundo unipolar es prácticamente hoy por hoy pues una anécdota, una caricatura, y bueno, en ese sentido lo que estamos viendo en términos de las protestas, no solo en Europa, pero como bien decía Renata,
llama la atención que los medios de comunicación hagan poco eco. Esas protestas sí se centran en las protestas que hay digamos, en el mal llamado tercer mundo o en el sur global, pero no en el norte global, ¿no? Y bueno, sí es muy importante señalar que esto se detona, pues ya se ha dicho, no voy a decir nada nuevo, por el problema de la inflación, que específicamente, bueno, en Europa está llegando a un récord, ¿no? Como pocas veces visto, pues 8.6 interanual, según entiendo, yo no entiendo mucho de esto de economía, pero según las cifras de junio era 8.6 interanual. Y esto pues tiene consecuencias directas en la vida de las personas, ¿no? El costo de la vida es altísimo y creo, así lo estimo yo, que es una expresión más de una crisis que, como también bien decía Renata, es una crisis que ya tenía visos desde tiempo atrás y que justo con la pandemia y con este problema generado a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues se agudizó, pero ya venía gestándose, ya estaba ahí el germen de esta gran crisis que bueno, no empezó ahora, como lo digo, pero que se agudizó. Entonces, una de las causas para todo esto, pues es el precio de la energía, ¿no? El precio de la energía, del gas y de todos estos combustibles, ¿no? Directamente relacionado con el tema de la guerra, de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que eso también está expresando otras cosas, ¿no? Estamos viendo, entre otras expresiones, como que los trabajadores ferroviarios en la Gran Bretaña pues han protestado y que llevaron a cabo su mayor paro en los últimos 30 años. Estamos viendo que trabajadores portuarios alemanes también días antes bloquearon las actividades en las principales terminales. Estamos viendo cómo incluso también trabajadores de las compañías aéreas y demás realizaron protestas en varios países de Europa y frenaron el tráfico aéreo. Estos solo son algunos ejemplos de este tipo de protestas. ¿Y qué están exigiendo? Bueno, se está exigiendo pues mejoras salariales ante la inflación, ¿no? Eso es básicamente. Hay una cosa que también me llamó la atención, que es el tema de la inseguridad alimentaria en Europa, que es algo de lo que poco se habla. Los bancos de alimentos, que, bueno, tienen tiempo, es decir, habían estado, después de la crisis de 2008 y demás, bueno, habían tenido un papel muy protagónico, después más o menos se había estabilizado su participación, pero ahora están, digamos, en un momento muy socorrido, pues, ¿no? Y esto, pues, también es muy, creo yo, importante señalar, ¿no? A lo que voy con esto es que esta crisis expresa más cosas, ¿no? Esta crisis que tiene que ver, como ya lo decíamos, con el COVID, con la guerra, y este revival de la OTAN, ¿no? Y también un revival de la idea y en los hechos de esta cosa que ya creíamos que ya se había acabado, que es la Guerra Fría, pero bueno, ya no hay URSS, pero sigue habiendo una cosa que se reedita en una manera diferente, ¿no? Y bueno, también la crisis energética, producto de esto también, y una crisis climática, no olvidemos también, ahorita la canícula está tremenda en Europa y estamos viendo escenas dramáticas, ¿no? Y eso también afecta muchísimo. Simplemente, ¿quién puede pagar aires acondicionados con estos precios de la luz y demás, ¿no? En fin, todo esto me parece que estamos ante una crisis de proporciones muy importantes. Estados Unidos también, por cierto, está en crisis y mientras tanto, pues el crecimiento de China, ¿no? Y de otros países, pues como decía yo al principio, colocan la idea del mundo unipolar y el occidente dominante y triunfador como algo pues lejano, ¿no? Yo creo que tal vez exagero, pero no me parece descabellado pensar que esta crisis que se está viviendo en Europa tiene ciertas similitudes con la crisis, por supuesto guardada toda proporción, pero con la crisis que hubo en Europa
previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a esto hay que aumentarle, por si fuera poco, la propia crisis de la democracia en Occidente. Entonces, no sé qué vaya a pasar, pero creo que hay una afectación importante en las sociedades occidentales, lo estamos viendo, y bueno, como dije, ¿no? Ante esto, el escenario de fortalecimiento de China y de otros países, y de otros bloques económicos, bueno, pues creo que deben de hacernos pensar en lo que puede venir en ese sentido. Y bueno, simplemente anotar esto último que ya había mencionado Renata, pero aquí a mí me parece relevante, que es el hecho de que México, con todos los problemas que tiene, bueno, por una serie de circunstancias, está teniendo una capacidad de respuesta no cabal, digamos, completa como quisiéramos, pero sí al grado, digamos, de poder no verse en escenarios como lo vemos en otros países, ¿no? Con protestas y con mucho malestar social, ¿no? Gracias, Elisa Godínez, gracias, Ingrid Turquelles. Básicamente, y la pregunta se iría en este tono: uno, en esta inflación mundial, ¿cuál es desde tu punto de vista lo que está develando esta crisis mundial inflacionaria? ¿Y cuáles son los países que desde tu punto de vista pues hay que estarlos observando si están teniendo iniciativas interesantes enfrentando esta crisis inflacionaria, que me parece que hay que voltear a ver también a los países que están enfrentándola de una manera pues muchísimo más decente? ¿Cuáles serían? Estaba leyendo también que en Chile pues la inflación alcanzó en este mes pasado de junio 11.7%, una crisis también fuerte que están teniendo por allá. Ingrid. Sí, qué buena pregunta. Pero claro, es que todo se resume a lo que decía Alberto, neoliberalismo, ¿no? O sea, el modelo que, bueno, capitalismo global, podríamos decir, la globalización. Porque, ¿qué significa que estemos en procesos inflacionarios? También entremos a ver por qué se produce la inflación y de qué depende, ¿no? La inflación se produce efectivamente porque faltan bienes y por lo tanto aumentan los precios y lo que genera un aumento en el costo de la vida. ¿Por qué faltan bienes? Porque la mayoría de los países no tiene autonomía, autonomía alimentaria, autonomía energética, dependemos de otros países. Y mientras más dependas de otros países, mayor va a ser la inflación en caso de que haya cualquier tipo de crisis mundial, la que sea. Es lo que le está pasando a Chile. Chile, por ejemplo, el 70% de los bienes que se consumen vienen de otros países, el 70%, o sea, lo que se produce internamente es el 30%. Y por lo tanto, por supuesto que lo que se produce es que al haber cualquier tipo de evento en las cadenas de suministro, en este caso China, porque Chile depende mucho de China, hay desabasto y por lo tanto los bienes aumentan de precio. Entonces, tiene que ver también con eso, con los modelos de cada país y la falta de esta posibilidad de autoabastecerse, ¿no? Entonces, en general Latinoamérica... Perdón, hay nada más tantito que te interrumpo. Estamos de regreso, perdón, tuvimos una falla técnica, pero estamos de regreso. Comentaba nada más esta parte que había señalado Fernando Buenabad a propósito de que había que centrar esto que señalaba Ingrid, que lo que está generando esta tremenda inflación, no hay que olvidarlo, es el modelo económico neoliberal, es este capitalismo. Perdón, adelante, Ingrid. Sí, volvamos. Estaba viendo ayer la entrevista que está muy buena para la gente que está en la audiencia, por si quieren verla, está ahí en Momentum, de Fernando Buenabad, que nos cuenta un poco la crisis de Argentina, que lleva décadas. O sea, la verdad yo no recuerdo cuándo fue la última vez que Argentina tuvo niveles de inflación medianamente normales. Obviamente esto tiene que ver con una cosa política y tiene que ver también con que Argentina se salió o permanentemente ha intentado estar fuera de esta globalización mundial, ¿cierto? De autoabastecerse, de cerrar frontera. Uno va a Argentina y lo que más ve es el comercio de ellos, ¿no? O sea, hay muy poca exportación de productos.
Pero en general Latinoamérica en este momento está con unos niveles de inflación altísimos. El caso de Chile, tú lo decías bien, Ernesto, está sobre el 10%. Ni te explico la crisis social que hay en Chile y todo el mundo culpando a Boric, digamos, pero esto es un tema mundial. Y como bien decía Renata, la prensa muestra lo que quiere mostrar, es decir, te muestra ciertos países, generalmente con gobiernos de izquierda, ¿no? Como los países que están con la crisis más brutal, pero todo lo que es Occidente o todo lo que es la derecha, eso no está pasando nada, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, los números de Canadá o Alemania, altísimos también, ¿cierto? Y ¿a qué viene esta inflación? Porque también vamos a ver el origen, ¿no? El origen, como bien decían mis compañeras, tiene que ver con el COVID seguido de una guerra, ¿no? ¿Por qué? El primer gran problema que hubo, ¿cierto?, antes de la guerra, tuvo que ver con esta detención de países grandes, proveedores, y como digo, esto tiene que ver con el modelo y la globalización, de la crisis de los contenedores, que se llamó, que China, como al frenar, digamos, o al obligar que toda la gente estuviera encerrada por el COVID, frenó todos los procesos portuarios y hubo una crisis tremenda de contenedores donde en los puertos de China se acumulaban y acumulaban contenedores que entraban y salían de productos, ¿verdad?, esenciales. Y eso fue lo primero, o al menos la gran primera crisis que tuvieron todos los países. Yo lo recuerdo porque, bueno, Chile, como les digo, depende de China, tanto para vender productos como para comprar productos. Y por lo tanto, esta ola inflacionaria que vino por la crisis de los contenedores también tuvo que ver con este aumento en las tarifas del transporte marítimo. Si suben las tarifas, los productos llegan más caros a los países y por lo tanto llegan menos y más caros, los precios están mucho más altos, aumenta el costo de la vida. Eso es como la lógica. Y otro problema que también hubo fue que producto del COVID muchos de los países inyectaron recursos, muchos recursos, ¿cierto?, a la economía interna. Paquetes de estímulos fiscales, etcétera, cosa que no ocurrió tanto en México, pero ocurrió mucho en otros países. Yo creo que eso también tiene que ver con el buen manejo de la inflación que tenemos acá por el momento, ¿cierto? Este proceso inflacionario, si lo sumamos a la guerra y a las pésimas decisiones de Occidente, y aquí voy a estar con Hernández Borbolla, ¿no? Las malas decisiones de Occidente de imponerle sanciones a Rusia y creer que al imponer sanciones íbamos a estar súper bien, íbamos a lograr autoabastecernos de energéticos, ¿cierto? Muy mala decisión, porque ahora lo que pasa en Europa tiene que ver con esas sanciones, ¿no? Y por lo tanto, ahí sí estoy con Manuel en el sentido de que creo que la guerra, si se hubiera manejado de otra manera, quizás no hubiera impactado tanto como impactó. Pero, como digo, al sancionar y por lo tanto dejar de consumir estos productos que vienen de Rusia y de Ucrania, generó aún más inflación y sobre todo en procesos que tienen que ver con la producción agrícola y los combustibles. Esos son los dos grandes problemas que tenemos en el mundo en este momento, que tienen que ver con los energéticos, los combustibles y los alimentos. ¿Cómo le pega a México? A México en términos alimentarios por la falta de los fertilizantes, ¿verdad? O fertilizantes que llegan carísimos y por lo tanto eso genera muchos problemas en la producción de los alimentos. En Estados Unidos, la crisis inflacionaria que sí está pegando y muy fuerte, y hemos visto cómo la Fed, que es el Banco Central norteamericano, ha subido las tasas de interés, cosa que es muy, muy raro que ocurra. La última vez que ocurrió fue el 94, y no quiero alarmar a nadie, pero efectivamente, que Estados Unidos suba las tasas de interés, subir las tasas de interés también para la audiencia, es la medida que toman los países para frenar la inflación. Cuando hay mucha inflación, es decir, cuando el costo de la vida está muy alto, ¿cierto? Hay mucho circulante, pero las cosas cuestan más. En esos casos lo que se hace es subir las tasas de inflación, las tasas de interés, para contener, ¿cierto?, estos precios. Que Estados Unidos lo haga repercute en todos los demás países, México, Latinoamérica completo. Parte de lo que está pasando en Chile tiene que ver con ese aumento de tasas de interés de Estados Unidos. Entonces, realmente, como les digo, esto es muy problema del capitalismo global, porque si se fijan, si Estados Unidos sube las tasas de interés, eso repercute en países de Latinoamérica que dependen de Estados Unidos, donde al aumentar las tasas de interés en Estados Unidos hay menos consumo en Estados Unidos, que son compradores nuestros en muchas cosas, nuestros productos ya no se venden tanto, y además los inversionistas, la gente que, porque obviamente hay estos inversionistas que van y ponen dinero en distintos países del mundo, sacan sus dineros de países
más inestables para ponerlos en la deuda norteamericana. Por lo tanto, hay una fuga de dólares y en este minuto el dólar en toda Latinoamérica está alcanzando récords históricos y en Europa superó al euro, cosa que también es bastante escandaloso, ¿no? Entonces, ¿qué países yo considero que han manejado mejor la inflación? Dado todo este panorama mundial que les digo que está todo encadenado, ¿cierto? Y tiene que ver y muestra nuestra dependencia a ciertos países y a ciertas potencias, China, Estados Unidos. Perdón, todavía tengo resabios COVID. Y esta dependencia tiene que ver con el capitalismo global, ¿no? Esta cosa de no poder nosotros ser autónomos. Entonces, ¿qué países han manejado esto? Bueno, hay un caso excepcional para que no sé bien cuáles son las causas, porque hay muchas causas, pero tiene que ver con el manejo que han tenido Bolivia. Bolivia es el país de Latinoamérica que tiene la tasa inflacionaria más baja, es del 1 punto algo, cosa que es bastante espectacular, porque las tasas de inflación normales son del 3%. Entonces, la verdad es que ahí está ocurriendo un proceso de muy buen manejo. México también lo han tildado como una de las economías que se ha manejado bien, teniendo una tasa de inflación del 8%. Si consideramos que toda Latinoamérica está sobre el 10%, estar en el 8% es decente y bueno, considerando además que estamos al lado de Estados Unidos y dependemos mucho de ellos, y ellos están manejando estas tasas con la Fed. Entonces, la verdad, ¿cuál es el riesgo mundial de todo esto? ¿Y por qué están las protestas, etcétera? Obviamente la desestabilización de los países, y por eso vemos las protestas, por el aumento del costo de la vida. Y otro problema es la futura recesión económica que viene. Se está pronosticando que va a haber una recesión mundial en Europa y en Estados Unidos. Por supuesto nos arrastra a todos a esa recesión. Entonces hay que tomar políticas que sean bien conservadores. Siento que el país lo ha estado haciendo bien, pero como les digo, hay casos dignos de estudio y habría que entrar a ver Bolivia, qué es lo que está haciendo para imitarlo, básicamente. Perdón, me extendí. No te preocupes, mi querida Ingrid. Yo hacía una revisión ahorita de en qué momento no tuvimos inflación. Por ejemplo, en México, pues tuvimos el proceso el periodo de Carlos Salinas de Gortari y llegamos a tener deflación, inclusive con Ernesto Zedillo. Y yo recordé una de las clases que recibí en un diplomado de periodismo económico que tomé en el ITAM hace un buen rato, donde básicamente la regla era aplicar una política de libre mercado como la que se enseñaba en el ITAM. Ese entonces requería necesariamente de una condición política sine qua non, un régimen duro, de mano durísima. Solamente con un régimen autoritario se podían aplicar las recetas así a rajatabla, como las que se enseñaban pues en el ITAM y los Golden Boys, los Chicago Boys y todo eso. Perdón, no quise dejar de hacer este comentario. Eso, Alberto, perdón, pero eso es la clave del neoliberalismo. El neoliberalismo no se puede aplicar de manera así como perfecta si es que no hay un régimen hiperautoritario que mantenga todas las protestas sociales en silencio. Por eso Chile fue el laboratorio del neoliberalismo, porque era el lugar perfecto para poder implementarlo, atendido que había un régimen dictatorial. Entonces sí, perdón. No, al contrario. Quería preguntar, Renata, si pasamos al siguiente tema o quieres comentar algo más. No, sí, nada más. Yo fui al TEC a estudiar economía, entonces también así te enseñaban las cosas. Y pues acá en México, o sea, claro, el laboratorio chileno, pero acá pues era digamos, un laboratorio un poco más light, pero pues sí, Salinas, Calderón, etc. O sea, pues claro, eran perfectos, eran los candidatos perfectos para poder aplicar el modelo neoliberal. Por eso les encantaba a los gringos tenerlos acá. Y ya. Doctora, si quiere comentar algo más sobre esto. Adelante. Entonces, si les parece, pasemos al siguiente tema. Yo creo que el tema de Bani, para ocupar un poco más de tiempo. Renata, ¿cómo ves este peritaje que se da a conocer el día de ayer? Yo comentaba al inicio del programa que me llamó mucho la atención este dato de que se confirma que Devani murió por asfixia una semana después de su desaparición. ¿Cómo ves este tema, Renata? Bueno, primero que nada, por supuesto, muchísimo dolor, ¿no? Cada vez que salen noticias de este caso o cualquier otro caso, pero como bien dices, lo que nos dice la autopsia la nueva autopsia es que murió ahogada, no murió ahogada, sino asfixiada, y entre 3 y 5 días después
Hay muchas cosas que no cuadran con la autopsia que había filtrado el país en un inicio, donde se decía que había muerto por golpes y que había habido abuso sexual. Entonces hay algunas inconsistencias que no me quedan muy claras y por lo tanto no me gustaría entrar en ese tema porque no quisiera yo abonar a desinformación ni mucho menos. Entonces, en lo que a mí me gustaría centrarme del caso, primero que nada, es la grandísima ofensa a la familia de Devani, a la dignidad de Devani, pero también a todas las mujeres que ha significado este caso. Por 3 razones muy básicas. La primera es la búsqueda, ¿no? Lo más doloroso de lo que aprendimos ayer con la autopsia es que quizá una buena búsqueda hubiera podido salvar la vida de la joven. Y eso es aterrador, nos deja a todos con muchísimo dolor, por supuesto, ¿no? Lo segundo es el papel de la Fiscalía de Nuevo León. Nos dijo, recordarle a la gente que la Fiscalía de Nuevo León nos dijo que se cayó en una cisterna. Por favor, o sea, hacer una pausa en esta explicación tan burda, tan ofensiva para la gente y, repito, para la familia, para la dignidad de la víctima y para todas las mujeres. Decir que alguien iba caminando y se cayó en una cisterna cuando había un presunto feminicidio. De verdad es una indignación que no podemos dejar pasar y creo que es importante recordar lo que se nos dijo, lo que dijo la Fiscalía, porque fue una ofensa tremenda como sociedad. Y el tercero, que va relacionado al segundo, por supuesto, el papel de los medios de comunicación. En general, de cómo se toca el tema de los feminicidios, pero en específico hablo de Azucena Uresti, que además me bloqueó en Twitter por cuestionarla con mucho respeto, pero cuestionar lo que hizo Azucena Uresti y lo que hace Milenio por permitir eso, porque aquí Azucena es miserable lo que hizo, pero Milenio tiene una responsabilidad institucional en permitir que una empleada suya trate un tema tan delicado, tan doloroso en un país con tantísimos problemas de violencia en contra de las mujeres, de la manera en la que hizo Azucena, las mentiras, lo que le hizo a la familia, lo que le hizo al padre, la manera en la que revictimizó, que perpetuó esos estereotipos de machistas de que si la mujer toma se vale violarla. De verdad es que da una rabia y unas ganas de llorar nada más de regresar a pensar en el tema. En cualquier otro país, alguien como Azucena tendría que estar pidiendo disculpas y salir y presentar su renuncia. Y lo mismo Milenio. Le hacen un daño a la sociedad y híjole, de verdad que no sé si me atrevo a decir que son cómplices, pero definitivamente están siendo parte de que se mantenga este sistema tan violento en contra de las mujeres, donde no logramos encontrar salida por tanta impunidad. Son parte de al construir este tipo de narrativas. Esto además me lleva un poco para cerrar mi intervención a hablar también de la responsabilidad de las fiscalías. Las fiscalías claramente no están funcionando. Yo siempre me pregunto, ¿por qué a los tecnócratas neoliberales les encanta hablar de la evaluación de las políticas públicas y hay que evaluar todo? Y ahí hacen sistemas autónomos para evaluar todo, que si Coneval, que si quién sabe qué, no sé cuántos organismos autónomos hacen para evaluar todo, pero nunca quieren evaluar ni sus propias ideas de autonomía, entre ellas la fiscalía. Federico Anaya, que es aquí consentido de esta audiencia, justamente publica un texto, voy a hacer una promoción, que soy juez y parte de esta promoción, porque Elisa y yo somos parte del proyecto de Sentido Común, y de hecho Ernesto escribe un grandísimo texto para este último número, y también Federico Anaya, es una crítica a las autonomías de las fiscalías. Claramente no están funcionando. No hay un solo ejemplo, creo que el de la Ciudad de México es el único, pero no existe otro ejemplo además de de que las fiscalías, que la autonomía de las fiscalías abone a que la Procuración de Justicia juegue a favor de las víctimas. No existe. Ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco peleándose con el fiscal de Morelos, la Fiscalía de Guanajuato, que es un desastre, el fiscal general, que es un desastre, y nadie paga el costo político porque es como, bueno, pues es que son autónomas.
Bueno, pues lo que dice Federico Anaya, y los invito, ahorita les pongo en el chat la liga, pero lo que él dice es, pues hay que cuestionarnos esta autonomía, ver en 1857 en México, los fiscales se escogían por voto popular, y no nos vayamos a 1857 de México. En California, en muchos estados de Estados Unidos, los fiscales se escogen por voto popular, y Federico Anaya va un paso más adelante, ¿no? No solamente por voto popular, hay que pensar también en, además de la elección por voto popular, pues en un mecanismo de rendición de cuentas, que es la revocación de mandato, que también, ya sé que me van a decir que estoy aplaudiendo la revocación del presidente, pues también sucede en otros países. De hecho, el fiscal distrital de San Francisco acaba de ser revocado de su mandato por razones de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero bueno, hay mecanismos de rendición de cuentas que aquí en México no tenemos. Así como mi crítica a Milenio y a Susana Uresti, lo mismo para las fiscalías, en específico la Fiscalía de Nuevo León. Es increíble pensar que alguien con el desempeño y el cinismo con el que se trató este caso, como es el fiscal de Nuevo León, siga teniendo su puesto. Con eso cierro. Bueno, nada más cerrar recordando a la gente que es un poco alejado de este argumento central, pero sí creo que siempre es importante cuando se habla de feminicidios recordarle a la gente que los feminicidios no es un acto de violencia súbita, sino que lo hemos hablado mucho aquí, sino es una violencia escalada, independientemente de lo que nos diga los resultados de esta autopsia y cómo haya sucedido este presunto feminicidio, pues que en realidad la grandísima mayoría de los feminicidios suceden de manera escalada, no súbitamente, y por lo tanto, pues existe un camino para poder prevenirlos, ¿no? Eso nada más un poco al margen del resto del argumento. Gracias, mi querida Renata. Ingrid, hiciste la propuesta para abordar este tema que además lo has estado estudiando, le has dado mucho seguimiento, escribiste un artículo en Rompeviento TV a propósito del caso de Devani, pues el feminicidio y todo este circo mediático que ha habido en torno al caso de ella. Finalmente, el director de Servicios Periciales de la Ciudad de México presentó una conclusión del caso de Devani en 4 puntos. 1, murió por asfixia. 2, no murió por sumersión, es decir, no murió ahogada. 3, no hubo violencia sexual. Y 4, que es el intervalo post-mortem que tuvo con ella, los días que encontraron su cuerpo, es decir, de 3 a 5 días después de que había muerto. ¿Qué decir al respecto de estas conclusiones, estas 4 conclusiones que pues seguirán? Me parece que fue el de la Ciudad de México, este director de Servicios Periciales, pues mucho más concreto. Es una vergüenza la presencia del fiscal de Seguridad Pública ahí de Nuevo León, hasta para editar el video, pues no sabía, casi quitaba todo porque no había nada que poner ahí. ¿Qué decir al respecto de este caso, Ingrid? Sí, de hecho te pedí lo del video específicamente de él, porque a mí me parece que es una vergüenza y una ofensa a la familia, a la sociedad mexicana, que ha seguido tan de cerca este caso, el hecho de que un fiscal que ha promovido un carpetazo desde el inicio, que articuló una narrativa falsa, y no digamos que se equivocó, yo pienso que es con dolo, ¿no? Que lo hizo a propósito, una narrativa falsa para evitar tener que investigar este feminicidio y por temas políticos, que esa persona que hizo exactamente eso esté en esta instancia donde efectivamente se revela los resultados de una necropsia, tercera necropsia. O sea, pensemos la ineficacia de los aparatos de procuración de justicia, que hay que hacer 3 necropsias para determinar la causa de muerte, que es lo más sencillo, digamos, a lo primero que se puede hacer, ¿no? Y cómo, yo me pregunto, cómo esa persona, ese sujeto, está ahí lavando su imagen, porque además él habla de que han hecho un montón de investigaciones, tienen no sé qué cantidad de documentos, han investigado no sé qué cantidad de testigos y 3.000 horas de video. Eso que estás diciendo, eso es lo que de plano quité, porque dije,
Da mucha Pues, rabia. Sí, pero si te parece, a propósito de la solicitud que nos hizo Ingrid, vamos a ver el video precisamente y regresamos aquí a los comentarios. En vías de colaboración, hubo una solicitud para que peritos del Instituto de Servicios Periciales, Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se designaran e intervinieran en no solamente la segunda necropsia, sino también en la revisión de todos los documentos que obran en el expediente para poder tener una opinión técnica relacionada con la causa de muerte de Devani Escobar Basaldúa. Y en base al estudio y procedimiento de necropsia, más los estudios complementarios que se efectuaron, se pueden llegar a las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. La segunda conclusión es que el intervalo post-mortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima. La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Y la última es que se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión. Esas son las 4 conclusiones a las que llegaron los 3 médicos forenses del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, avaladas también por el doctor Nájera Ochoa, que como bien dijo el señor subsecretario, un perito experto en medicina forense avalado por la ONU. Para agotar todas las líneas de investigación, atenderemos con cuidado la teoría planteada por el INCIFO, es decir, la asfixia por sofocación, y para ello, por su cercanía con esta institución, solicitamos que se siga el acompañamiento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Asimismo, la Fiscalía General de Nuevo León continuará con la dirección y mando de la investigación, especialmente enfocada en el hecho que derivó la muerte de Devani. Hemos antepuesto 2 objetivos primordiales que rigen nuestra investigación: buscar la verdad a través de la ciencia, homologar los criterios forenses, manteniendo los intereses políticos fuera de esta investigación. Ingrid. Bueno, ahí tienen al señor fiscal lavando su imagen, y además dice en un minuto que la Fiscalía va a seguir con la investigación, sin embargo, le va a seguir pidiendo ayuda a la Federación. Eso es bien interesante. ¿Cuál es la razón de todo esto que está pasando? Ayer estuve con un funcionario que tiene que ver con esta investigación, que trabaja en esa secretaría, y obtuve bastantes datos interesantes que me da esa persona, ¿no? Obviamente no puedo citar su nombre, pero sí algunos datos que tengo, como de qué tiene que ver la intervención de la Secretaría de Seguridad en este tema que correspondería, ¿cierto?, a el gobierno de Samuel García. Según lo que yo tengo entendido y lo que me cuentan, es que lo que ocurrió aquí es que ante el asesinato, bueno, primero la desaparición de esta chica Devani y todo el evento que suscitó, ¿cierto?, social, pero mayoritariamente producto de esa fotografía que circuló y que a todos, ¿cierto?, nos produjo un efecto de empatía muy, muy fuerte. El gobernador, en conjunto con la Fiscalía, quisieron que esto no fuera un feminicidio por todas las consecuencias que les traería a ellos el hecho de que lo fuera. Por lo tanto, a sabiendas, o sea, no por casualidad y sin equivocaciones, sino que a sabiendas, ellos intentaron instalar esta narrativa del accidente, porque le venía muy mal, ¿ya? A Samuel García en ese momento, había habido muchas desapariciones de mujeres, y la Fiscalía, por supuesto, también porque no tenía ninguna intención de investigar nada, porque el caso era complejo y porque, bueno, los involucrados también no son cualquier persona.
Ante eso, y como el papá o la familia de Devani insistió, y ellos además tienen muy buen manejo mediático, el papá de Devani se maneja muy bien, ¿cierto? Es muy asertivo, ha insistido, o sea, tiene una incidencia pública fuerte. Eso los orilló a llegar a un punto muerto donde ya habían instalado esta narrativa con ayuda de los medios de comunicación, y aquí vuelvo a repetir lo que dijo Renata, Azucena Uresti es una de las cómplices de este asunto, porque ella instaló esa narrativa, acuérdense de los chats, friend. Entonces, al instalar esa narrativa, ¿cierto? Y que toda la gente empezó que no es un accidente, hubo grupos feministas que empezaron a presionar, la familia presionó, Samuel García se encontró en un minuto muy desesperado, sin saber qué hacer. Y ahí viene una negociación con el gobierno, con el presidente López Obrador, donde Samuel pide ayuda al gobierno y el presidente le presta ayuda. Obviamente esto tiene un fin político, en el sentido de que Samuel le debe una grande, ¿no? Le debe una grande, que se la va a pagar en el futuro y vamos a tener que estar pendientes de cuándo se lo pague, ¿no? Y por eso entra la Secretaría de Seguridad. Entra a salvar, a rescatar a este niñito TikToker. Esto es lo que me cuentan a mí de la Secretaría. Estoy transmitiendo información. Llega a salvar a este niñito TikToker a cambio, por supuesto, de lo que en el futuro vamos a ver. Hay que esperar. Yo creo que hay que esperar a ver qué significa exactamente eso. Han tenido muchas reuniones con Samuel. Entra el gobierno federal a aclarar, y lo que les permite también entrar al gobierno de Nuevo León es un negocio, es muy bueno para el presidente poder incidir en el gobierno de Nuevo León, porque mandó gente para allá, han tenido reuniones allá, o sea, pudieron intervenir derechamente en la investigación. Y por lo tanto ahora tenemos un resultado totalmente diferente, ¿no? En búsqueda de esta verdad y esta justicia, etc. También tengo entendido que los culpables ya están determinados, no sé quiénes son, no me han querido contar, son varias personas, y lo vamos a ver en los próximos días. O sea, sí hay resultados respecto a esta investigación, eso es lo que sé. Pero lo más importante que me recalcan es el hecho de que Samuel, conjunto con la Fiscalía, realmente quisieron tapar lo de Devani a través de esta teoría del accidente. O sea, no fue, uy, nos equivocamos en la autopsia. No, acá fue a sabiendas, ¿no?, de instalar esa idea. Y por lo tanto, bueno, lo que se puede decir en respecto de los hallazgos de ayer, yo tengo varias preguntas como para lanzar, ¿no? Primero, ¿cómo justifican esa autopsia? Que nadie lo ha preguntado, pero ¿cómo justifican la autopsia de la hipótesis del golpe en la cabeza? O sea, ¿quién la hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Quiénes son los funcionarios involucrados? Esa gente debiera estar presa, primero, porque es una autopsia falsa, o sea, como primera cosa. Otra pregunta que tengo tiene que ver con los días que estuvo Devani, ¿cierto?, viva, y que sí podría haber sido encontrada. Parece que la hipótesis es que estaba en el mismo hotel, no se sabe todavía bien, pero al parecer estaba ahí mismo. O sea, si hubieran cateado como decentemente ese lugar, o si hubieran investigado realmente, quizás no hubiéramos tenido el resultado que tuvimos. Eso como primera cosa. Es decir, son culpables, las autoridades de Nuevo León son culpables en parte de la muerte de Devani. O sea, primera cosa que uno tiene que instalar, ¿no?, por esta desidia y esta omisión de no investigar. Y otra pregunta que yo tengo es cómo llegó ese cuerpo a esa fosa que fue plantada porque no estaba ahí desde el principio, eso está aprobado ya, en presencia de las autoridades que se supone, y de la Fiscalía, que se supone que en ese momento estaban a cargo del hotel. Estábamos en la investigación, había funcionarios, había medios de comunicación, había un montón de gente que estaba en ese lugar. Y a vista de todo el mundo, alguien o alguienes plantaron un cadáver, ¿cierto?, en una fosa, considerando además que el lugar se supone que estaba en manos de la Fiscalía, ¿no?, intervenido. O sea, acá hay gente que sí está involucrada, funcionarios, digamos, del gobierno de Nuevo León, que sí están involucrados, ¿no?, en todo esto que ha ocurrido. Entonces, el resultado de ayer nos deja con más dudas que certezas, al menos a mí. La verdad que me parece ofensivo, como digo, que estas autoridades de Nuevo León que instalaron esta narrativa y que además se prestaron y que anda a saber tú en qué también están involucrados, estén ahí y no estén
o sea, no hayan renunciado, por ejemplo, el fiscal de Nuevo León, que debería haber renunciado, para mí, o sea, me parece que es lo mínimo, cómo se presta para estar ahí y se lo permite la federación. Eso también debe haber un acuerdo o algo. Pero sí hay mucho bajo cuerda que no sabemos y que lo vamos a estar viendo más adelante. Perdón, hasta ahí llego. Doctora Elisa Godínez, ¿cómo ve este tema con todo lo que ahora han aportado Renata e Ingrid con sus reflexiones? El caso, pues, tiene tintes también políticos y esta determinación del gobierno de Nuevo León de no buscar o de evadir un tema espinoso solo para cuidar la imagen de un gobernador tiktokero, como bien define Ingrid. Su comentario, doctora. Bueno, yo lo primero que preguntaría es, ¿a quién se está encubriendo? O sea, bueno, no sé si lo primero o lo único que preguntaría, digamos de manera amplia, ¿no? Ya las dos compañeras mías de mesa han explicado de modo muy preciso varios detalles del asunto. No me voy a detener en esos porque de por sí yo que investigó temas de violencia, no me gusta como en lo personal detenerme en algunos detalles porque para empezar me afecta y para seguir me parece que, digamos, personal prefiero ver los temas de modo un poco más integral y no tanto en detalle, porque siento que hay una parte donde se hace, o mediáticamente se tiende a hacer de la violencia un espectáculo y eso en lo personal a mí me preocupa. Pero bueno, fíjate que hay una cosa que a mí en lo personal me confronta y es el hecho de decir de qué depende que un caso escale mediáticamente y concentre toda la atención y concentre también la cuestión, digamos, no solo mediática, sino política y demás, ¿no? Y otros no, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Pues, lógicamente depende de que haya una serie de condiciones que hagan que se genere más una empatía muy particular hacia una de las chicas desaparecidas cuando lo que vemos es un país que está inundado de ese tipo de violencia. Entonces, a mí me da una cosa como agridulce, porque por un lado me parece justo y bien que este caso se esté mostrando como un ejemplo de cómo las autoridades quieren dar carpetazo desde el día 1. 2, están encubriendo muy probablemente situaciones mucho más graves que probablemente tendrán que ver ya sea con grupos criminales que tienen que ver con el propio gobierno en algún sentido o mafias o cosas por el estilo, ¿no? Eso es lo que yo me imagino. Pero por otro lado, me da mucha amargura pensar que cuántos casos hay que no trascienden y cuántos casos hay cuyos padres y madres y familiares no tienen las posibilidades, los medios, el discurso o lo que haya sido para poder hacer que sus casos escalen. Y creo que esas cosas, digo, más allá de cualquier otra circunstancia, yo quisiera como apelar al hecho de que socialmente tendríamos que tener como un poco de crítica ante esto, porque, por ejemplo, el caso de Devani, yo me acuerdo, ¿no? Fue a través de la foto, ¿no? La foto esta que le tomaron, donde ella sale sola a las 4:30 o 5 de la madrugada en la carretera y demás, y bueno, generó una reacción masiva y contundente. Pero ¿qué pasa con los otros casos, ¿no? Eso a mí, en lo personal, me deja intranquila, ¿no? Y por eso mismo yo creo que no está mal, por más que sí es importante hacerle críticas, por ejemplo, a una propuesta como la de Saldívar, yo creo que sí es importante empujar, aunque sea de a poco, porque no va a haber una sola propuesta que logre cambiar en sus entrañas
el Poder Judicial y el sistema penal en este país y de ver cómo no se investiga. En este país no se investigan los crímenes. A la mayoría se le dan carpetazo y se llegan a investigar solo cuando existe este nivel de presión social y política, ¿no? Yo analicé los casos de linchamientos en México durante un tiempo y a cada tanto me llaman y me preguntan sobre el tema, ¿no? Un poco todavía, aunque ya no estoy metida directamente en el tema. Y una de las cosas que yo respondo cuando me dicen, bueno, ¿qué posición, cómo explican esto? ¿Por qué la gente reacciona de esta manera? Es una reacción barbárica, ¿no? En fin, más allá de estas opiniones y de estos prejuicios, lo que yo digo, en este país, los niños y los adolescentes, las niñas y las adolescentes, y la gente muy joven es la que más expuesta está a las violencias. Y eso tendríamos que también considerarlo como parte de este fenómeno, ¿no? No es solo la violencia contra las mujeres, que ya de por sí es grande, sino es contra las mujeres más jóvenes, contra la gente más vulnerable. Entonces, creo que socialmente, insisto, tenemos que seguir hablando de esto y que poco a poco, aunque sea con estas propuestas que son insuficientes, que nunca van a ser, ni van a resolver el problema completo de raíz, pero yo sí creo que debe haber obligatoriamente una mayor preparación en todo el poder judicial para que la gente que tenga que atender estos casos, poco a poco o mucho a mucho o como sea, empiece a tomarse en serio este gran problema. Porque no puede ser que la mayoría de las familiares de las víctimas de violencia en este país, y especialmente de violencia contra las mujeres, y especialmente feminicidios, se les trate de esta manera y se les quiera venir a imponer versiones en donde se les diga, no, pues se revictimice ahora sí que a la víctima, ¿no? Y prácticamente no se investigue, ¿no? Y se culpe a las chicas por lo que les pasó. Eso diría. Tu micrófono. Gracias, mi querida Elisa, Ingrid, Renata, muchísimas gracias. Yo nada más añadiría dos elementos que me parecen sustantivos en este caso. El uno es que es evidente a cielo abierto, debería ser un escándalo nacional la evidencia de que ahí se está encubriendo a quién sabe quién de manera de veras muy, muy importante. Es muy claro el encubrimiento ahí y el involucramiento que tiene el fiscal de justicia ahí del estado de Nuevo León. Creo que ese es un punto que habría que añadir. Y el otro, nosotros hemos estado haciendo investigación y ojalá y podamos más adelante sacar algo más detallado, pero eso iba a implicar hacer un viaje precisamente ahí a Monterrey. Pero ese hotel tiene una historia tremenda, tremenda. Y eso hace que el caso de Devani sea también escandaloso en el encubrimiento que hay ahí. Porque nada más hay que irse quién es el dueño de ese hotel, evidentemente los trabajadores involucrados, evidentemente la Fiscalía del Estado de Nuevo León involucrada en el encubrimiento, porque es casi un insulto escuchar a bueno, quítele el casi, es un insulto escuchar a este fiscal hacer señalamientos, como decir, atenderemos con cuidado la teoría de la muerte por asfixia. Es por donde ustedes le vean, pero hay historias tremendas en ese hotel donde perdió la vida Devani. En fin, es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar. Les agradecemos muchísimo, Renata, Elisa, Ingrid. Como siempre, un placer. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Abrazos a todos y a todas. Abrazos, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias, cuídese.